Ya, muy buenas tardes. Nosotros somos de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro, una fundación que se dedica a rescatar la cultura de nuestros ancestros. Cuéntenos, díganos sus dos nombres, sus dos apellidos, cuántos años tiene. Yo me llamo Ana Cedeño, tengo 57 años. ¿Dónde nació usted y quiénes eran sus padres? Yo nací como quiera en Río Mariano, pero no es que Río Mariano, abajo, por el que vive por el que le dicen el Tigre, allá. Pero siempre lo sacaban las cédulas en San Isidro, pero ya antes nos mandaban nomás y papelitos, que nomás uno ya le escribían, le mandaban para que le sacaran los papeles, no como antes, como ahora ya. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Él se llamaba Ramón Cedeño, Ramón Antonio Cedeño Zambrano llamaba él. Y mi mamá me llama Gloria Esmeralda Zambrano Vera. Ya, ¿cuántos hermanos son ustedes? Mi mami tuvo como 18, pero de los 18 haremos 13 vivos. ¿Todos viven acá en Río Mariano o están por distintos Están lados? disparciados, uno vive en Pernal, otro en Atahualpa, así, donde quiera están disparciados. ¿Se acuerda de sus abuelitos, los nombres de sus abuelitos? Mi abuelito él llamaba Antonio Quiró, parece que es el nombre de él. Cedeño Quiró, parece que así. ¿Y la abuelita? Y ella llamaba Ana Zambrano. ¿Y los otros abuelos? Por parte de madre. De madre. Por parte de madre, no me acuerdo de mi abuelita, pero el otro señor no me acuerdo. Ah, ya. Ella se llamaba Zeneida Zambrano, Vera Zambrano, algo así. Sí. Bueno, cuéntenos, señora Anita, ¿qué se acuerda usted de su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Dónde vivió? ¿Dónde se crió en sus primeros años? Lo que usted tenga de inicio, recién, lo que recuerde de su infancia. ¿Fue a la escuela? En primer año sí, nosotros estudiábamos así en el campo. Primero nos tenían un profesor en casa, y ahí ya, después de eso nos mandaron a San Vicente, allá terminé yo mi primaria. Y ¿cómo que? Y así. ¿Siempre vivió con sus papás? Sí, siempre, toda la vida con ellos. ¿Y cómo eran sus papás con usted? Ellos, ahí siempre, como eran injustos con las cosas que decían. Tenía que uno obedecerle. No como ahora que los niños ya no obedecen, es lo que ellos dicen. En otras palabras, eran estrictos, ¿verdad? Sí, bien estrictos. ¿Y con sus hermanos cómo se llevaba usted cuando eran pequeños? Bien. Ahí peleaba un ratito, pero por ratito, así como todo muchacho que pelea un ratito y ya. Ya están buenos. ¿Qué juegos sabían jugar usted con sus hermanos? Y nosotros casi nada de juego, porque eran ellos medio bravos, pues. Siempre lo tenían era haciendo los oficios. Usted sabe que de antes que era pelar guerilla, que hacer jabón prieto, todo eso, había que pilar piñón, todas esas cosas que había que hacer de antes. Y había que ayudar, coger café, o sea, no los llevaban a coger, pero había que recoger todo eso. Casi no nos dejaban jugar más, claro. Porque había mucho oficio de antes. No como ahora, pues ahora ya no hay mucho oficio, ya no se tuesta café, ya no se tuesta el cacao, nada de esas cosas. Había que hacer la sal prieta. Y eran muy duras de antes las cosas. Sus papás vivían en el campo, sí, tenían finca. ¿Qué sembraban? ¿Qué cultivaban? Él tenía cacao, café, sembraba higuerilla, todo eso. ¿Y luego ese producto? Él lo sacaba y lo llevaba a vender. Lo llevaban a San Vicente, por ahí, a las tiendas donde era más cerca, pero más salía a San Vicente. ¿Había vecinos donde usted vivía? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo era el ambiente con la vecindad? Siempre se llevaban bien con los vecinos. No eran muchos los vecinos cerca que había, estaban lejitos, pero se llevaba bien con los vecinos toda la vida. ¿Alguna anécdota que usted se acuerde, algo que les pasó de chicos a usted con sus hermanos o a usted?
A veces al muchacho travieso le suceden cosas y Ya voy. no se acuerda de ninguna anécdota. ¿Y sí tuvo usted alguna Solo relación? una que me acuerdo que una vez mi papi tenía chancho. Y llegó una tía a nosotros a visitarme. Ya, pues usted sabe que la criatura es criatura. Mi papi tenía unos chanchos y nos mandó a echar agua a unos ¿cómo es que? A unos chiqueros, a unos puercos. Y ya, pues como mi tía cargaba a una nieta, también quiso ir. Y nos fuimos porque había que ir al río a verle agua para tirarle al chiquero, donde se bañaban. Y nos fuimos corriendo y la amiga se cae a un alambre y se rasguñó la barriga. Y nos metieron una paliza. Eso fue. Esas travesuras a uno no se le olvidan nunca, ¿verdad? Ay, eso no. Ay, donde los pegaron pues, a todas dos. Pues, en cambio la chica no, pues ella no le castigaron. A ella no. Pero ¿quién era el duro ahí, el papá o la mamá? Mi mami. Ah, la señora era más estricta que él. Más que mi papá. Ah, ella era más Sí, estricta. Toda la vida era. Mi mami toda la vida, todavía. Todavía es estricta. Ella sí todavía es bien es brava siempre. Y que ya mi papi no existe. Ya nomás ella sola que está. Ah, ya. Vive en San Vicente. Ah, ya vive en O sea, está la San finca acá, pero vive en San Vicente. Ah, ya. Sí. ¿Cómo era el lugar donde vivía? ¿Era montaña? ¿Era finca? Era una o era finca. poblado? No, era finca, sí, no hay por ahí casi nadie, nomás vecinos. Ah, Sí. Era una finquita. estaba cultivada Sí, cultivada de café, cacao y higuerilla que sembraban. Sí. Y todo eso se hacía, ¿no? Que se había que coger el piñón para sacar el jabón para lavar, el jabón prieto que se decía de antes. Ya eso ahora ya poco que se hace. ¿Usted sabe hacer el jabón prieto? Yo, en cambio eso no aprendí. No aprendí. No, yo solo sé hacer el chocolate. Hay que cortar el chocolate para hacerlo. ¿Su papá era estricto con su mamá también? Sí. ¿O ella era más estricta? Ella era un poquito más. Más estricta Sí. que él. Sí. Sí. Todos sus hermanos fueron a la escuela, pudieron aprender, Sí, pudieron todos, terminar o sea, nomás la primaria. La primaria. Todos Ah, sí. aprendimos primaria nomás, ya la secundaria no. Bueno, cuénteme, ¿y la relación con la familia cómo era? ¿Con los hermanos de su papá, los hermanos de su mamá, los primos? ¿Había conexión? ¿Siempre se juntaban o De repente, de repente? sí, de repente llegaban así a pasear. ¿Y cómo eran esos paseos? ¿Cómo eran esos recibimientos? Sí, así alegres. Cuando llegaban, había que matarles gallinas, todo eso, brindarles algo. Eran bien recibidos. Sí, bien Había las recibidos. cosas para... No había las cosas. Usted bajaba abajo, el patio era coger gallinas nomás y subirlas arriba Ujú. y matar y atender a la gente. Así era. ¿Algún juego que usted se acuerde de la niñez de ustedes que había, aunque casi no los dejaban jugar, pero los otros niños quizás sabían esos juegos y usted todavía se recuerde de esos juegos? No me acuerdo ya de esos juegos. De esos juegos. O sea, poco jugábamos, no, ya no los dejaba casi. Nunca los dejaba ir tampoco hacia de los vecinos. Ah, no. No, ella no. La casa En trabajando. la casa nomás, cuando ya fuimos a la escuela. ¿Y qué trabajo sabían hacer ustedes? Les ponían a hacer. Y nosotros, como quiera, no le digo la lavada, que cocinar, atender a la gente, eso. Oye, vente acá. Venga. Cuéntenos un poquito ya cuando usted ya es adolescente y ya empieza a fijarse en los chicos, ¿cómo se enamoró de su esposo? Imagínese ya hasta dónde va a llegar la cosa. ¿Dónde lo conoció? ¿De dónde era él? Él era de aquí mismo, pero yo como estudiaba en San Vicente, siempre cuando uno así las dejaban ir a un baile, las conocimos en un baile. Y ahí por ahí, ya dice usted, ya uno se enamora. ¿Con las cartitas o No, no? no.
Sí tenían oportunidad de conversar. Sí. Sí. Ah, no eran celosos los Yo- papás. Sí, éramos así bravos, pero yo cuando ya me enamoré de él, yo le dije que fuera a la casa. Ah, Él sí bien. fue a la casa. Le tenía miedo un poco a mi papi y a mi madre, pero sí fue. Ah, sí los aceptaban, sí lo sí. aceptaron, sí. No había para qué esconderse Y entonces. no, por lo no. ¿Y después a cuánto tiempo se casó? ¿A los cuántos años se Yo casó? como los 19, A los 19 ya. 19 años, ¿Y él cuántos años tenía? 23. ¿Y la familia de él sí la aceptaban a usted 21 también? tenía él, sí. ¿Cómo dice? ¿La familia de él sí la aceptaban a usted también? Sí, Sí, había sí. una buena Una relación. buena relación. Sí. ¿Cuántos hijos tuvieron, dice? Yo, Usted sí. 4. Con su esposo, 4. Sí. ¿Todos están vivos? Sí, 4. Hay 2 varones y 2 mujeres. ¿Están mayores ya o Todos están viven? comprometidos. Ah, ya están Sí, comprometidos. ellos todos. Sí. ¿Usted vive aquí Yo solo? vivo sola, sí. ¿Y su esposo? Y él falleció. Ah, él falleció. Usted es Él viuda no, también. se sentó hace 7 años en San Isidro. que- ¿Usted es la esposa de Chalito? sí, yo misma. Ah, Así lo conocía. sí, pues claro, que él es primo de mi esposo. Sí. Ah, sí que usted es la esposa de Yo Chalito. era la esposa del cielo. Ah, ya, ya. Desde ese accidente ya hace como 7 años. ¿Usted tuvo sus hijos con parteras o iba al hospital? No, yo con partera. Ya el último que ya me fui a San Vicente y ya me ligué de él. Ah, ya. El último. Sí. Pero los otros 3 normal. ¿Siempre usted bautizaba a sus niños pequeñitos o Yo lo esperaba que bauticé- estuvieran? El último lo bauticé pequeño, pero los 3 mayorcitos ya ellos ya de 2, 1 año, así, Ah, la ya, otra de 3, sí. así. ¿No le daba miedo tenerlos moros? Porque a veces... No, No, pues nunca pasó nada. nunca. No. ¿Y cómo hacía para buscar los compadres? ¿Cómo se ponían de acuerdo con su esposo? Sí, pues. ¿O él elegía o usted No, elegía? nos poníamos de acuerdo, le Ah, se dijimos ponían de tal, acuerdo. tal va a ser el ahijado, o sea, el padrino de este niño y ya. Ah, ya. ¿Su esposo no fue celoso? ¿Siempre se llevaban bien? No, siempre sí fue celoso. Ah, sí, fue celoso. Sí fue celoso, sí. Sí. Pero con las mujeres no lo celaba. No, Porque hay hombres que hasta no permiten que converse, que salga No, con entiendo. ningún lado. sí. Pero nunca le pegó. No. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido su función como mujer, como madre, como esposa dentro de su hogar usted? ¿Que era una mujer obediente o una mujer que también tomaba decisiones O sí, así poniéndose de acuerdo siempre tomábamos. o siempre él decidía todo, para donde usted iba, para donde no iba? No, siempre él o yo, así. Así se ponían de acuerdo. Sí, nos poníamos de acuerdo y ya. Ya. Y además de atender sus hijos, de atender a su esposo, ¿qué más cosas, qué más labores hacía usted dentro de su casa, dentro de su hogar? Y yo en mi casa aquí ya último, o sea, al principio yo bordaba. O sea, no más bordar, porque tejer no, poco tejía, pero más bordaba. Ahora ya no borda. Ya es que a veces la vista como que me están fallando. Ah, pero ya. yo sí. ¿A mano o a máquina? A mano, sí. Siempre eso era. Hacía para vender. No, No, para solo para la casa. Ah, para la Sí, casa. para poner así almohadones, así en mi casa, así, en la cama. Y fuera de la casa usted no ha hecho, no ha sido dirigente, no ha sido presidente de algún club No, de mujeres, no, no, no. no ha sido catequista, no, No. nada, nunca. Sí, sí. Sí. No, yo no. Espera. Y bueno, como mujer, como madre, como abuela, que ya es abuela, Sí, yo ya como soy. suegra, como esposa, ¿qué es lo que más le ha llenado a usted? ¿Qué es lo que más también le ha preocupado? Porque a veces hay preocupaciones, como a veces también hay alegrías, hay responsabilidades que hacer. Bueno, yo siempre fui responsable, hasta ahora con mis hijos. Sí. Y cuando ya se casaron, Y ahí, bueno, ya quedé con él, ya nos quedamos solos. Ya el último todavía no se había comprometido, ya después se comprometió. Ya con él es que pasa un poquito más aquí. Sí. él la acompaña aquí. Sí, pero ya va a ser casita también. Ya va a ser. ¿Y ahí usted? Y ahí quedo aquí yo solo. Ah, Como es solo. que no viven lejos, pues aquí arriba vive uno. Ya. El que estaba más arriba. Y así tan cerca todas las Cuéntenos,
La muerte de su esposo fue terrible, fue momentánea. Sí. ¿Qué tanto le afectó eso a usted? Bueno, como siempre dice usted, fue un golpe tan duro ya, porque ni se pensaba. Ujú. Porque él de mañana se levantó, que se iba a ver a su madre a San Vicente, porque ella estaba allá. Ujú. Y ya se alistó y se fue. Y ya como a las 11 la noticia, que ella ha fallecido en un accidente que había tenido. Todo eso. ¿Será que estas situaciones difíciles le marcan a una para siempre o trata de sobreponerse? ¿Cómo hizo para sobreponerse de tan terrible situación? Porque esto fue inesperado. Bueno, eso al principio fue duro, pero ya después dice uno quiere poner parte de uno también, pues. Ya fue ya más, dice uno saliendo más adelante, porque sí fue duro también. Sobre todo porque a veces el hombre es el que lleva Sí, pues. las riendas del hogar, Todo. él trae la comida y uno nomás espera, Y eso. o ese no era su caso. Sí. Y después, ¿cómo hizo para Y yo ir como- tomando las riendas? y ya, poquito a ya poco? yo no la tuve, por decir, donde mi suegra yo ya tuve 15 días y después ya me vine a mi casita, porque si uno se queda más tiempo es peor la cosa, Ujú. es más duro la cosa venirse y llegar a su casa. Yo me vine como a los 15 días. Sí. Pero es como uno siembra maicito, yo crío gallina, cuando de pronto a veces crío así un gordo, un chancho y con eso vas. Así es. ¿Usted está apoyando a sus hijos ahora que ya no tiene a su esposo en lo que es la educación de sus hijos? No, y ellos no estudian ninguno. Ya no, los chicos no. Ellos ninguno, ellos solo primaria. Ah, ya. Ninguno estudia. Pero ellos sí están estudiando los Los niños de ellos sí Los están niños. estudiando. Mis hijas ellos estudian al colegio, los niños, todas están estudiando al colegio. Todos están estudiando. ¿Usted tiene conocimiento sobre medicina natural? Cuando sus hijos se enfermaban, ¿cómo hacía? Tiempo antes. Y nosotros aquí el puro remedio casero de antes que le damos. ¿Usted sabe preparar a curar alguna enfermedad con medicina natural? Por ahora sí, siempre así les hago a veces. Ahorita les hacía la mermelada de mate. ¿Y eso para qué es? Y ese que dice para el estómago, para la úlcera del estómago. Es muy bueno. Y para toda enfermedad. Ah. Sí. Y antes que se hacían los remedios así caseros, que por decir para la gripe, limonada, con jengibre de limón, todo eso. Los emplastos que se hacían de cebo para cuando estaban ¿cómo le llaman? Con los bronquios. Ah. Todo eso se hacían en plástico. Se le Y sí ponía- funcionaba, sí Sí. se curaba, sí se sanaba. Sí se ensanaban. Sí. ¿Usted cultiva plantas medicinales? ¿Tiene aún plantas medicinales? tengo por ahí algunas. ¿Qué plantitas tiene? Y tengo por ahí, por decir, la norvagina, si la conoce. Una plantita que le llaman la norvagina. Primera vez que la escucho Ah, nombrar. sí. Por ahí fue por Monte de Ojo, ¿Ya? ¿Cómo qué montes? como la Corona, como la Ruda de Castilla, como ¿cómo se llama el otro? Ese de Espanto. Algunos, el eucalipto, algunos remedios. Usted que perdió a su esposo, ¿qué significó para usted esa muerte? Para mí Sí. fue muy duro porque no le digo que uno cuando pierde un ser queda muy dolorida. No asimila, no, Sí, no, no acepta. igual. No, ya no es lo mismo. no es lo mismo, sí. Es verdad, ya no es lo mismo. Tiene que enfrentar sola la vida. Y sí, poco a poco, no dejarse, dice uno. ¿Usted es católica? Sí, Sí. ¿Tiene santos aquí en sí su casa? tengo santito. ¿Qué santito es devota? Por ahí tengo Contéstales allá. unos pequeñitos que tengo por ahí. San Antonio, 5 minutos más nomás. la Virgencita de Guadalupe también la tengo, pero unas plantitas chiquitas nomás.
¿Usted hace velorios a los santitos? No. Eso sí no he acostumbrado. Yo Ah, no, solo acostumbrado. le prendo velita nada más. Pero usted sigue manteniendo su finca, sigue cultivando, sigue Sí, sembrando. nomás aquí 5 cuadritas, porque Ujú. no tienen ellos nomás, ellos que siembran maracuya. Ah, su hermano chico. Sí, ¿Y usted? Platanito. ¿De qué vive? Y yo de las gallinitas. Ah, usted cría gallinas. Gordo puerquitos. Ah, ya. Y ya eso. ¿Usted cobra bono? No. No, no cobra bono. Yo me inscribí cuando daban los 12 piquitos. Ujú. Y me lo quitaron a buen viaje y nunca más. Nunca más. Nunca más me dieron bono. Usted ahora que está sola, no se ha comprometido en algún comité, ayudar, de apoyo de la comunidad en la directiva, ¿no? No. ¿No le gusta o No, siempre no. no ha ido, no? No. ¿Le gustaría participar? No, porque a veces uno es difícil salir de aquí, porque a veces no hay ni que irse. Mire que a veces hay que coger carro allá abajo. Sí. ¿Y la Semana Santa? Eso sí lo reunimos aquí. Ah, pues, se con reúnen mis- en familia, con sus sí, hijos. con mis hijos todos. Toda la semana. Todas sí. Ya, ¿y Navidad, Año Nuevo? Y eso a veces de mis hijas me voy yo. Ah, usted va. Sí. O sea, sí comparte con Sí, su nuera, con ellos su... aquí, cuando Bien. así cumpleaños, ellos vienen, hacen una reunión familiar. Qué bien. Sí. Como ellas también hacen, me invitan, yo también voy. Ah, también va, sí participan. Eso Sí. es muy bueno para, Sí. para la integración, Sí, para pues. que los nietos se relacionen Siempre con... nosotros, así, Ujú. sí. ¿Se acuerda usted de alguna comida que hacía su mamá y que ahora ya no se hace? Y mi mediante hacía, como decir, que hacía la natilla, hacía los rompopes, el manjar, todo eso. Ahora ya no se hace esa cosa. Sí, siempre va sino que ya como ya tiene como 89 años, ya casi no hace. Ya, pero sus hijos, su... Nosotros sí, pues no siempre ustedes sí. hacemos. Ah, ustedes sí hacen. Sí. Sí siguen haciendo. Nosotros sí, pues así cuando queremos comer alguna cosita hacemos. Ah, ya. No hacemos bastante, pero hacemos. Se hacían dulce. Todos. Nosotros aprendimos todas aquí. Ah, sí, todavía hace. Yo sí hago dulce. Pero así, Sí, para vender o para nomás para. Ah, sí, usted sí sabe hacer eso. Sí, como cuando hacemos fiestitas, lo reunimos. Cuénteme, usted en Navidad le cantan al Niño Dios, Por sabe ahí, versos. aquí no. No, No. ni la En ningún rueda. lado, nada. No, No. no hacen la novena, no. No. Aquí saben ser esa novela acá abajo en el top. Pero ustedes no participan. Sí, siempre vamos así cuando estamos aquí, porque yo a veces casi tampoco no puedo. Ah, no. Mi mami está afuera, a veces que hay que ir a atender. Ah, ya. Yo a veces estoy allá 15 días, a veces estoy ahorita que está plantada. Pero sí sabe versos usted, sí. De niño. Del Niño Dios, de rueda. No, yo de rueda ando. No. Pues, Bueno, entonces, ¿qué le ha parecido esta conversa que hemos tenido? Yo me hubiese gustado que hubiésemos tenido más tiempo. sí, fue muy corto. Muy corto, sí, muy corto el tiempo. Sí, porque para mí ha sido un día bien. ¿Quieres preguntarle alguna cosa?